Bueno, vos me escuchás a mí entonces. Ahora, Ahora te escucho, ahora está perfecto. Sí. ¿Cómo estás? bien, ¿Todo bien? bien, Bueno, listo, bien. bien. A ver, Joaquín, vamos a empezar por de atrás para adelante. Nosotros tenemos así esto queda grabado y después de última Zoe lo escucha y demás porque por ahí no tiene dificultades para poder participar de estos encuentros. Si bien no son obligatorios, pero como yo siempre digo, y lo digo no solamente en esta carrera, sino en otras, de que estos espacios son, acá está, no digo nada, acá está Zoe. Hola Zoe, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te hola, va? ¿todo bien ustedes? Recién estamos arrancando. Le decía Qué bueno. justamente por las dudas que vos no pudieras participar del encuentro, porque sé que por ahí estás viajando, tenés dificultades en cuanto a los Sí, horarios y demás, pero le contaba a Joaquín que si bien no son obligatorios los encuentros, son lindos como para enriquecer y sacarse dudas, porque no es lo mismo escuchar la duda que a lo mejor tuvo el compañero, que pueden ser o no pueden ser las tuyas. Entonces estos intercambios son buenos, que a diferencia de otros años, trato de ponerlo todas las semanas una hora los viernes, de manera tal de que no se haga extenso y que el que falta pueda escuchar la clase y no estar 2 horas frente o 3 horas frente a una pantalla escuchando. Lo primero que quería decirles es lo siguiente, con respecto nosotros tenemos el primer parcial el día lunes, ¿sí? Que se active el lunes y a partir del lunes ustedes tienen 10 días para realizarlo y entregarlo en la misma plataforma. No sé si, bueno, Joaquín me dijo que estaba haciendo otras materias. ¿Vos, Zoe, estás haciendo alguna otra? Sí, de primer año me queda esta materia y también problemática. Las otras ya las terminé. Y de segundo estoy en lengua inglesa 2 y también en introducción a la traductología Ah, con bien. África, la- con ella. Eh, y lengua española. Así que Estoy más o tenés como, menos tenés tratando de... varias materias a la Sí, par. varias, sí, sí, sí. Bien. Bastante teórico entre todo, pero esto es lo más práctico que tengo al momento, sería. Claro. Sí, lo que le decía, bueno, con Zoe ya nos conocemos porque creo que es la tercera o la cuarta vez que siempre Sí, quiere la los tercera, sí. recuperatorios y nunca hace los recuperatorios, entonces se queda libre y la tiene que recursar, Ujú. porque ustedes bien saben que la materia se aprueba con cuatros los dos parciales o sus recuperatorios para poder quedar regular para el examen final. Si ustedes no aprueban o el parcial o no acceden a los recuperatorios, y ya no es uno de los requisitos. Entonces, traten de llevar las materias al día y traten de consultar todo lo que sea necesario como para poderlos guiar en el camino. Con respecto al primer parcial que tenemos en la materia, vamos a tener una instancia de parte práctica de traducción, que puede ser de cualquiera de los temas que hemos estado trabajando desde el comienzo de año hasta acá. Es decir, de la unidad número 1 ustedes tienen como tema central en traducción, eh, digamos, cuando me refiero de los temas centrales son las áreas trabajadas en cada unidad. No les voy a dar un texto de medicina para que me traduzcan o un texto de ingeniería porque no son los contenidos que vimos, ¿sí? Pero sí, de la unidad 1 ustedes tienen arte, arquitectura, diseño de interiores e ingeniería civil. Y en la unidad número 2 si bien no la terminamos porque también, al igual que la uno es un poco larga, así que la vamos a dividir en dos, ¿sí? Vamos a tener en cuanto a lo teórico de la unidad número 2 lo que vimos, que es gastronomía y pastelería, donde entran
las tipologías textuales, los tipos de texto que vimos, es decir, guías gastronómicas, cartas de menú, que puede ser carta de menú, carta de vinos, carta de cafés o lo que sea. Tienen notas de parrillas y notas de cata. Recuerden todos los tipos textuales que hemos trabajado, recetas gastronómicas, ¿sí? Para que ustedes se habitúen al, no solo a lo conceptual, sino también a lo terminológico, pero también el tipo de texto, ¿sí? Porque no es lo mismo traducir una nota de cata que traducir una receta culinaria, a pesar de que los dos se centran dentro de la misma unidad o dentro de los mismos contenidos o temas. Entonces eso ténganlo muy en cuenta y después van a tener también de la unidad lo que ustedes me tienen que entregar, que es de la parte de industria de vinos, industria vitivinícola y la industria láctea, que vemos todo lo que es quesos, productos lácteos en general. Ustedes tienen un texto que habla sobre la producción de quesos, si no me equivoco, donde tienen terminología específica ahí. Así que bueno, eso con respecto a lo que va a ser el parcial en la parte práctica. Y la parte teórica tienen o van a tener preguntas teóricas relacionadas con las dos unidades, tal cual como venimos trabajando, no hay nada que se salga de lo normativo de lo que hemos trabajado, ¿sí? Así que tengan en cuenta las devoluciones, los errores, traten de volver a revisar los trabajos prácticos donde se han equivocado para poder hacer hincapié ahí, ¿sí? Vayan sobre la guía de estilo, ¿sí? Porque si bien, como yo les digo en el video introductorio y como le aclaraba la vez pasada Joaquín, si bien en cuanto a lo que es video clase explico y los pongo en situación o en tema, ¿sí? Si ustedes no leen el material teórico, si ustedes no leen los contenidos teóricos, que a diferencia de otras materias, yo les he tratado de poner los contenidos que realmente me sirven a mí como traductor, para no ahondar en datos, porque sobre todo, como siempre digo, nosotros o nuestra profesión o la profesión que elegimos, es ser traductor. Entonces, no somos ni arquitectos, no somos médicos, no somos enólogos para el caso de los vinos, o cuando veamos la parte de modas, no somos diseñadores de moda. Pero sí necesito conocer del campo para saber cómo traducir, cómo se traduce este término según el contexto, ¿sí? Ese tipo de cosas las debemos saber. Por supuesto, para saber hay que leer. Y a diferencia de otras materias, lo que le decía, muchas veces le ponen PDFs con sacado de libros y demás. Y a veces tiene a lo que voy es a esto, con lo que decía recién, tiene tanta terminología del campo que ustedes no manejan, porque no son del paño, entonces me parecía mejor elaborar yo las clases, ¿sí? Y el material para que cuando lo lean lo sientan familiar y no lo sientan tan tedioso, con contenidos terminológicos y conceptuales simples para que ustedes sepan trasladarlo después a la traducción, que es lo que realmente nos interesa a nosotros acá como traductores. ¿Está? Pero para eso hay que leer, porque dentro del material ustedes van a tener, dentro de la clase en realidad hago un recorrido por los distintos temas de la semana. Algunos están abordados en el material de la lectura y otros no. Entonces hay que ver la videoclase, organizarse para eso y después leer o organizarse en los tiempos para leer los contenidos, los materiales, ¿sí? Que no son tantas hojas, serán como mucho, son 10 hojas porque tienen imágenes en el medio, tamaño baño, le digo yo, para que cuando ustedes lo bajen o lo descarguen lo puedan dar mejor.
como siempre les digo, es lindo o es mejor imprimirse las cosas porque uno hace anotaciones y tiene todo a mano. Porque con el tiempo, si yo no lo tengo en la mano para consultar, después no sé dónde lo tengo o en qué parte o en qué documento lo tengo, si yo lo guardo como un documento dentro de mi máquina. A veces pierdo la información, no sé dónde lo tengo y los tiempos a veces después corren y los tiempos que tengo para entregar un trabajo son reducidos. Siempre el cliente quiere todo para ayer. Sí, no, pero tiene 400 o 700 o 1000 palabras. No, pero te puedo dar para mañana. Entonces, saber dónde consultar, qué recursos o con qué fuentes de consulta tengo, a qué diccionarios puedo recurrir, si va con mayúscula, va con minúscula, si va con cursiva o no, si puedo aplicar una de las estrategias de traducción o no. ¿Se dan cuenta? Para eso es la lectura. ¿Está claro? Bueno, ¿qué comentarios o qué preguntas quieren hacer? O Joaquín o Zoe, uno de los dos. Hasta acá. Sobre los contenidos, sobre las correcciones, sobre la parte práctica. Capaz es una pregunta medio tonta, pero Es lo que les eh, decía la vez pasada y lo que les digo a mis alumnos hasta de cuarto año. ¿Sí? Nunca crean que una pregunta es tonta. Si es tonta para mí, no lo puede ser para el otro. ¿Sí? Y no se queden con las dudas. Cuando hay dudas, consulten, porque yo no, si ustedes no consultan, yo no sé dónde, si están entendiendo o no. Entonces consulten en el foro, ¿sí? Joaquín me consulta por ahí algunos temas de correcciones o algunas cuestiones que a lo mejor no quedaron del todo claros, me pregunta por qué yo lo vi así y me lo corrigió así, entonces le doy la fuente. Ese tipo de cosas. Entonces de esa forma ustedes van haciéndose las anotaciones y para el próximo trabajo o la próxima entrega o donde aparezca el error de nuevo, no lo vuelven a cometer, ¿sí? Así van construyendo el conocimiento, ¿sí? Pero no crean que una pregunta, por más que sea tonta o la piensen como tonta, es tonta, ¿sí? Porque si ustedes están aprendiendo, es porque se le van a plantear esta duda y millones de dudas más. No como alumno solamente. Yo hace 20 y pico de años que estoy trabajando como traductor de dos idiomas, de inglés y de italiano, y siempre tengo dudas y consultas y demás, siempre surgen. Así que no tengan problemas de consultar, siéntanse libres como las mariposas. A ver, Zoe, ¿de dónde no, sos, justo Zoe, estaba vos? mirando. Discúlpame. Ah, yo soy del Chaco, Ah, me del norte, parecía por también. la tonalidad. ¿De Por resistencia? la tonada, sí. Sí, de Resistencia soy, Ah, sí. mira, Pero estoy lejos ahora de ahí, pero sí. está bien. Eh, sí, no, he estado mirando justo, empecé a más o menos hacer el trabajo también de que se entrega para mañana, estaba mirando la primera traducción y no estaba segura con ya me había pasado con otro trabajo antes y me olvidé de consultarlo también, con el tema de los signos de pregunta, como siento hoy en día que en español ya no los usamos tantos a lo que es el primer signo de pregunta, no sé si sigue siendo correcto seguir usándolos a ambos o eso Bien, ya pasó a muy ser buena algo pregunta como... la que estás haciendo. Tengan mucho cuidado con los calcos, o mejor dicho, no con los calcos. Tengan mucho cuidado con lo que escucho o con lo que veo. Siempre vayan, como siempre les digo, a consultar a la fuente. En este caso, Zoe hace una pregunta de tipo lingüístico. Entonces, para resolver una duda de tipo lingüístico, me tengo que ir no al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, porque la RAE, si ustedes ponen Real Academia Española o creo que es www.rae.es de España, me parece que es ese es el link de acceso, pero la RAE les va a dar solamente definiciones de palabras.
Para cuestiones netamente lingüísticas, deben ir al Diccionario Panhispánico de Dudas, al DPD. ¿Sí? Ahí ponen signos de puntuación y interrogación para que no les tire toda la chorrera y vean dónde tienen el signo que están buscando. Pero si la RAE, perdón, el Diccionario Panhispánico de Dudas todavía no lo modificó, quiere decir que no puedo hacer uso y abuso de una regla que la vi en cualquier lado o creo que porque la vi millones de veces cambió la regla. ¿Sí? Si bien el español, nuestra propia lengua, es mutante, es una lengua en continua actividad, pero tampoco puedo hacer uso y abuso de lo que yo veo o de lo que plantea, o porque lo vi en un montón de noticias, a esa regla que ya dice que el signo de pregunta inicial desaparece, ante la duda, buscar. ¿Sí? Si en el diccionario de la Real Academia Española no se modificó la regla, deben seguir usándola como tal. ¿Sí? Bien. Está bien, gracias. ¿No? Una cosa, otra cosita que tomando lo que dijo Zoe. Cuando ustedes buscan alguna regla de tipo lingüístico, ya que planteó Zoe, que tiene que ver, y muy buena la pregunta porque tiene que ver con la competencia lingüística nuestra, ¿sí? Nosotros tenemos dos, si se quiere, de las 5 o 6 competencias que se plantean, ¿sí? Las que debemos considerar un 80% son la competencia terminológica, ¿sí? De la que ya vamos a hablar, que tiene que ver con el vocabulario, los conceptos, los términos propios de un campo especializado en particular. Y por el otro lado, la competencia lingüística, que no solamente tiene que ver con lo que vamos viendo de a poquito en la guía de estilo, como por ejemplo los signos de puntuación o como vamos viendo el uso de, no sé, los, de las mayúsculas y las minúsculas, o como vamos viendo el uso de mismo, de los vicios lingüísticos, sino también tiene que ver cómo nosotros como traductores redactamos, ¿sí? Por eso yo a veces les pongo error de sentido, error de sintaxis, error de concordancia, es decir, cómo concuerda sustantivo y adjetivo, sujeto, verbo, ¿sí? Si va en singular, va en plural, ¿qué pasa ahí? Todo eso hace al campo lingüístico, ¿sí? ¿Cómo redacto? Y por otro lado, ¿cómo uso mi lengua a favor para que suene natural y para que suene fluido? Piensen ustedes que si hay una traducción muy forzada, probablemente el que lea no va a entender. Por eso es siempre importante, antes de entregar una traducción, que ustedes mismos las puedan leer y ver si hay repeticiones, todos los errores que le voy marcando, que se pueden limpiar con una segunda o una tercera o una cuarta lectura. ¿Sí? Depende de la competencia de cada uno. Borren las repeticiones, estas correcciones que dice Zoe del signo de puntuación inicial y final, ver si la terminología que yo usé es la adecuada o no, si me comí un párrafo o me comí una oración o me comí unas palabras que por ahí suelen aparecer en sus devoluciones. Bueno, todo eso se hace con una segunda, una tercera, una cuarta lectura. ¿Sí? Así que es como la Biblia, ese es un must, un deber que no deben dejar de hacer antes de entregar, porque los errores así pueden ir subiendo de nota, ¿sí? Porque ya al 6 llegamos, no se me vengan para abajo, vayan para arriba. Y mucho cuidado con
el uso de las inteligencias artificiales, porque por ahí he visto traducciones donde usan inteligencia artificial, ¿sí? Como yo les dije la vez pasada, tengan en cuenta que si yo le doy una traducción al cliente con una inteligencia artificial, no me contrata más. Porque para eso dice, en lugar de pagarle a ustedes, me ahorro el dinero y lo hago yo. ¿Sí? Yo lo único, yo la uso, la inteligencia artificial, en el campo de la traducción, pero hay que ser vivo. Yo ya tengo 25 años de trabajo, pero ¿qué hago? Yo, por ejemplo, la inteligencia artificial, cuando no encuentro una frase, que ya vamos a llegar a frases idiomáticas más adelante en el cursado, pero cuando a veces es muy difícil una frase, o cuando hay los otros días estaba traduciendo una noticia donde el redactor hablaba de la extinción de un tipo de monos y había muchos juegos de palabras. Y nosotros en castellano no tenemos muchos juegos de palabras dentro de una frase. Entonces la inteligencia artificial a ver que me guíe para qué lado voy y yo después le voy dando un poco más de impronta desde el punto de vista traductor. Me ahorra el camino y tantas horas de búsqueda que a veces estoy buscando 2 horas y no encuentro nada. Hoy por hoy uno puede hacer uso de eso o de decir, tal término se puede, o tirame sinónimos de, no sé, del verbo comer, ¿sí? Entonces de los 10 que me tira puedo agarrar un sinónimo según el contexto y usarlo, ¿sí? Agiliza en ese tipo de cuestiones, pero mucho cuidado con las traducciones porque, como siempre digo, no es un diccionario terminológico, no evalúa contextos, me tira cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en uno de los textos que ustedes tenían, el de diseño de interiores, ¿se acuerdan el de la lámpara, el de la araña? ¿Sí? Uno de los últimos. Bueno, si yo lo llevo a inteligencia artificial me va a decir chandelier. Por eso les puse el dibujo ahí, ¿sí? De esa araña o de esa lámpara, porque chandelier es candelabro también, pero en ese caso es araña, es una lámpara. Lo mismo que Moroccan. Moroccan Inspired no era inspirado en el país de Marruecos, sino Moroccan es un diseño de interiores, un tipo de diseño de interiores. Como yo les dije, en el material teórico tienen todos los diseños de interiores en inglés con una breve explicación de 5 o 6 renglones y cómo se traduce al español cada tipo. Tienen cómo se traduce color, cómo se traducen matices, tintes, luminosidad y un montón de términos que son transparentes al español, pero se traducen de otra manera, de otra manera, ¿sí? Ese tipo de cuestiones que hacen a la traducción y a la formación de traductor. ¿Estamos? Lo mismo ahora con gastronomía y con vinos. Mucho cuidado, si bien yo no les he dado un texto bastante complejo, ¿sí? Pueden utilizar tranquilamente los diccionarios que ustedes tienen ahí compartidos, pero tengan mucho cuidado con cuando, por ejemplo, tienen en el caso de vinos, yo les compartí vocabulario, un glosario de términos que son propios de la industria del vino. O en el caso de los diccionarios de gastronomía. Ahí sí tuvieron que hacer uso de los diccionarios, porque la gastronomía tiene muchos términos que derivan del francés o del alemán, donde tengo que utilizar términos o ver cómo lo escribo. Y si aparece una comida en alemán, ¿cómo le doy a entender a mi comensal qué tipo de comida es ahí? ¿Qué usarían ustedes? ¿Qué estrategia usarían como traductores? A ver, piensen. ¿Se acuerdan ustedes que creo que en el cuestionario, me parece, cuestionario, sí, que había una de las preguntas, no me acuerdo cómo estaba redactada, porque era
sobre arte y demás, y les decía, si a ustedes les aparece el título de una, porque nosotros vamos a entender inglés, pero si les aparece en algún momento, en un contexto, en un texto en inglés, una pintura en alemán, ¿sí? Que nosotros no entendemos alemán, y la pintura no está traducida al español, como por ejemplo La alegría de vivir, ¿se acuerdan de Henri Matisse que hicieron en la práctica de traducción? O El Bacanal, que está en uno de los videos, que es una pintura de Picasso, de Van Gogh, uno de ellos, que tienen traducción, pero si viene a lo mejor del francés, del ruso, del alemán, del turco, que son lenguas ajenas a la nuestra, ¿sí? Y no hay una traducción al español, porque no tienen esas culturas, la alemana, la rusa, la turca, no, árabe, no tienen tanta cercanía a la nuestra, no hay traducción en español. ¿Cómo hago yo para agregarlo a la traducción? ¿Cómo la traduzco? ¿La traduzco? ¿No traduzco? ¿Qué hago? Piensen. Si bien está en el video y si bien está en el material de lectura, pero también es algo que uno puede pensar, ¿qué hago? Me tocó esto como traductor. Piensen como traductor, ¿qué harían ustedes en ese caso? Yo no sé alemán, no sé. Un, Pero si tuviera que trabajar con un título cuya traducción no aparece en ningún lado. A ver, Joaquín, vos ibas a decir algo. ¿Qué hacías? ¿Qué harías? pongo, pongo el nombre original y después pongo una traducción hipotética. Bien, se ve que Joaquín leyó La Revolución. Muy bien. Bien, es decir, yo voy a poner el título original de la novela en francés, en alemán, en ruso, lo que sea, ¿sí? Justamente para eso me puede servir también la inteligencia artificial, para darme una idea de cómo se podría traducir esa novela o esa pintura o lo que sea, y lo voy a escribir entre corchetes. Por supuesto, no lo corten y peguen. Lean a ver si hay una traducción que a ustedes les satisfaga y les hagan los cambios que crean necesarios y ahí lo ponen entre corchetes. Muy, muy bien. Perfecto. Eso en cuanto a pinturas. Recuerden que Wikipedia es otro de los sitios, y ahora voy con lo de las Torres Gemelas. Wikipedia, como yo les decía en algún momento, me parece que en los materiales teóricos, pero me parece que también lo menciono en una de las videoclases iniciales de la primera unidad. Wikipedia es muy bueno en el sentido de que me puede dar, como ahí entra todo tipo de gente, ¿sí? Puede entrar el médico, puede entrar Joaquín, puede entrar Zoe, puede entrar yo, o puede entrar el verdulero de la esquina y hacer acotaciones o aportes. Por eso hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista académico. Pero fuera de lo académico, a nosotros como traductores, Wikipedia nos sirve justamente para ver si el término ha sido traducido, si el nombre del pintor o del arquitecto, del abogado, de lo que sea, está traducido, si una obra de arte que estoy buscando del inglés al español está traducida, ahí sí me va a servir, ¿sí? En ese sentido. Por otro lado, tenemos que tener cuidado con algunas cuestiones de Wikipedia, porque por ejemplo, Joaquín me preguntaba que yo les corregí, me parece que Joaquín, en el caso tuyo soy lo habías hecho bien. Voy a hacer dos cosas. En el título del español es diferente al inglés. En el inglés, aunque ahora con el tema de la globalización, y lo vamos a ver en traducción periodística más adelante, ha cambiado, el inglés suele usar mayúscula en cada palabra del título.
pero en el español no. En el español usamos mayúsculas solamente en la primera palabra, en los títulos hablo, y después todo en minúscula. ¿Sí? No como en tus traducciones que te he corregido en algunas oportunidades, Joaquín, que pones mayúscula en cada palabra. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Y lo otro que quiero acotar es lo siguiente respecto de las Torres Gemelas Galaxy del estado este de China, ¿no? Si bien cuando yo voy y busco en Wikipedia, vuelvo a decir, hay que tener mucho cuidado, porque lo que usted, no es lo mismo buscar el título, por ejemplo, este de Joy of Life de Henry Matisse, si está traducido y lo saco de Wikipedia y lo llevo como la alegría del hogar, ¿sí? A esto de las Torres Gemelas Galaxy. Porque el nombre de las Torres Gemelas es Galaxy, no necesita traducción de ningún tipo, ¿sí? Lo otro que tenían es el estado de Shewen, una cosa así, no me acuerdo porque no sé chino. También es el nombre de una ciudad, como decir La Plata, Chicago o Miami. No tiene traducción, ¿sí? A lo mejor puede cambiar la grafía. Fíjense siempre ustedes de los países, ¿sí? Tienen la grafía y tienen los gentilicios en la primera unidad para que ustedes vean cuando tienen que hacer traducciones para ver cómo se escribe, sobre todo si tienen que hacer una traducción directa o si tienen que hacer más adelante después del parcial cuando hacen traducción inversa. ¿Sí? Tienen ahí un diccionario toponímico en la primera unidad. Y lo otro que les quería decir que aparece era Torres Gemelas. Eso no lo tengo que buscar en Wikipedia. Eso lo sé de la guía de estilo o de la vida diaria porque Torres Gemelas es un nombre genérico. Entonces directamente va en minúscula. Ni siquiera lo tengo que buscar. Esas son las pequeñas cosas desde el punto de vista lingüístico que ustedes tienen que ir manejando para ir mejorando. ¿Sí? ¿Quedó clarito? Bien. Pregunto, fuera del arte, vamos a la cocina ahora. Si yo tuviese, por ejemplo, que los otros días lo estaba viendo en el canal Cucinare, en la propaganda, aparecía papas, eh, papas tristes o algo así. Pongámosles que les aparecen papas tristes. Era con papa, pero no era papa brava. Era que me sonó medio raro, pero bueno, supongamos papas tristes. ¿Cómo lo voy a traducir? Sad potatoes. O vamos a ponerle Sad fin fry. de semana papas alegres. ¿Cómo lo van a traducir? Happy potatoes. Happy fries. Happy fries. American English. ¿Estás de acuerdo, Zoe? Me parece raro. Igual desconozco por eso cómo es la cocción de eso, a qué se Bien. refiere básicamente. No, Entonces es un creo que invento, es deberíamos un ver eso invento. más que nada. Bien, es un Ah, invento, ok. ¿sí? Cuando ustedes hacen traducción de gastronomía, esto también está en el material teórico. El material teórico habla de mojito, de no me acuerdo, con tragos, pero para el caso sea un trago, sea una comida o sea lo que sea, es exactamente lo mismo. Cuando trabajamos con comidas o platos o tragos que son regionales, ¿sí? Como este papas tristes, que es me parece, de la región de Santiago de Compostela, de por ahí, no lo voy a traducir, ¿sí? Porque si yo lo traduzco de una manera distinta, happy fries o happy potatoes o lo que sea, estoy deformando el título original del plato. Y el comensal que viene desesperado a comerse un plato de patatas alegres y se encuentra con happy fries, no va a entender absolutamente nada.
Entonces, ¿qué estrategia se va a utilizar ahí? La adaptación cultural. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No voy a hacer, si llega si nos llega a sacar, chicos, entramos con el mismo link. Total, no va a durar demasiado más. Así que, pero como no es pago, entonces por ahí se corta. Pero entran con el mismo link. Lo que les decía es lo siguiente, como yo tengo que convencer a mi comensal y lo voy a convencer como traductor a través de mis palabras, que es la herramienta o el recurso que manejamos, ¿sí? ¿Qué hago? Dejo el título original de esa comida o de ese trago y entre corchetes lo que tengo que hacer es una explicitación. Es decir, por ejemplo, no sé, si desconocen el plato, lo buscan en internet, no le ponen 20, 30 renglones de explicación, con un solo renglón suficiente ponen plato español de Santiago de Compostela, no sé, compuesto por papas, tomates, arvejas y chorizo. Punto. ¿Sí? Por supuesto en el idioma meta. Si ustedes traducen del español al inglés, van a poner entre corchetes, van a dejar papas alegres y entre corchetes van a explicar ahí brevemente en inglés de qué se trata. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Lo otro es traducir, que es incorrecto, pero si ustedes traducen papas alegres como happy fries o happy potatoes, estoy aplicando una traducción literal que no es aplicable o que no tiene sentido en el campo de la gastronomía ni de ningún otro, ¿sí? Por eso tenemos que saber manejar la redacción, el estilo, la sintaxis, para no caer en una traducción literal, palabra por palabra. Trabajen eso, ¿sí? Bueno, y en este caso pasa lo mismo. En gastronomía la traducción literal no va. Sí la explicitación, sí la adaptación cultural, pero no la traducción literal. ¿Está? Les va a pasar en vinos, les va a pasar en quesos, les va a pasar en, en recetas gastronómicas, en guías gastronómicas, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto. Está escrito de todas maneras, fíjense, si lo han visto muy por encima, vuelvan al material teórico para estar aceitado para el parcial, pero por favor hagan ese camino. Tienen 10 días para trabajar, no dejen todo para el final del camino. Si hay algo que no leyeron, que no vieron, que no resolvieron, que no imprimieron, que no leyeron, tienen ahora, por lo menos tómense unos días o la primera semana, ¿sí? Y la segunda semana empiecen con el parcial, ¿sí? Ahora cuando volvamos, si se nos corta, vamos a hablar si tienen algún otro tipo de dudas y si no me quiero concentrar un poquito en lo que es estrategias de traducción, ¿sí? Que hemos empezado desde las más sencillas y ustedes van a tener en el parcial los préstamos, los calcos, la transposición y la modulación por cambios a nivel sintáctico, ¿sí? Eso nada más van a tener de estrategia. Y bueno, y obviamente en gastronomía que se agrega adaptación cultural y que eh, se agrega lo que les dije recién, explicitación. La traducción literal, que aún algunos los toman como estrategia, no es una estrategia de traducción, porque traducir palabra por palabra no estoy resolviendo ningún problema de estilo, ni de sintaxis, ni de significado, de nada. ¿Está? Bueno. ¿Alguna otra pregunta de cualquiera de los contenidos que hemos visto, teóricos, prácticos, de la guía de estilo, de las devoluciones? ¿No? Creo que por el momento no se me va a ocurrir.
quedó algo claro, pero bueno, como requisito lo subo para que lo tengan si en algún momento les hace falta. Bueno, otra cosita que tienen ustedes. Los primeros en el video, si bien les aclaro, yo trato en el video siempre de dar ejemplos, cuando me refiero a la guía de estilo, de dar ejemplos o de anticipar el tema, pero de dar ejemplos y explicar un poquito más para que les quede claro que una simple lectura, después ustedes tienen que hacer el paso número 2 que es leer, pero siempre les doy una explicación más simple y algunos otros ejemplos, ¿sí? Empezamos con los extranjerismos o los préstamos, ¿sí? Que pueden ser o puros o naturalizados, ¿sí? O puros o naturalizados. ¿Cuándo es préstamo o extranjerismo puro? Una cosa que siempre les digo, a veces uno a la hora de traducir, como no encontró el equivalente apropiado, no encontró en el diccionario el equivalente, dice, ah, este es un préstamo puro y resulta de que tiene un equivalente, una traducción. Entonces, ante la duda, busquen en la RAE a ver si el término ya se tradujo o no. Y ahí deben tener mucho cuidado, porque hay términos que si bien se naturalizaron, pero a veces como traductores tenemos que tomar una decisión. No muchas veces un término que se naturalizó me sirve. Yo puedo tener el término, creo que les di ahí el ejemplo de piercing, que es piercing de los aritos y demás, ¿sí? Y la RAE lo naturalizó como piercing, P-I-R-S-I-N, el singular, y piercines, el plural. Nunca vamos a escuchar a un adolescente que dice me hice un piercing o me hice 2 piercines. Es directamente la palabrita piercing, lo voy a trasvasar o lo voy a trasladar al español y en cursiva como préstamo puro. ¿Sí? No porque la RAE ya lo naturalizó, yo tengo que aceptar esa naturalización. Como traductores podemos tomar ante esos casos extremos una decisión. ¿Sí? Bien. Con respecto a los calcos, ¿cuándo, perdón, sí bien digo, calcos literales y calcos semánticos? ¿Cuándo tenemos calco literal? Cualquier frase puede ser calco literal, cualquier término puede ser calco literal al traducirlo, ¿sí o no? Yo puedo traducir como calco, supongamos, glass window. ¿Cómo traducen ustedes glass window al español? ¿Qué es glass? Sería vidrios, así que Bien, sería ventana de vidrio, así que no se ventana de puede. vidrio, perfecto. Glass window por ventana de vidrio, ¿es un calco literal? No, No. Bien, ¿por qué? porque si no sería vidrio, ventana, debería ser para ser No, literal, ¿o exactamente. no? A ver, si, No. si han leído el material o vieron el video, está explicado. ¿Por qué no es un calco literal? Mm, ¿Qué quiere decir calcar? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué quiere decir calcar? Cuando ustedes antes sus mamás calcaban o la vieja escuela que te hacían calcar los mapas, después salió la fotocopiadora, pero te hacían calcar, mis padres calcaban los mapas, los cuadros. Bueno, ¿qué significa calcar algo? como hacerlo tal cual Bien, al original hacerlo sería. tal cual es. Y bien, y según lo que dijo Zoe, glass window y ventana de vidrio, ¿está calcado tal cual? No.
No. ¿Qué es lo que aparece en el español que no está en inglés? La preposición. La preposición de. Por lo tanto, no es un Ujú, calco literal. ¿Sí? ujú. Al agregarle ese de, lo que estoy aplicando ahí es un recurso lingüístico porque tengo que ordenar ese window glass que está, mejor dicho, ese glass window que está en el inglés, le tengo que Ujú, ordenar las palabras para que tenga sentido en el español. Y para que tenga sentido en el sí. español, le tengo que agregar lo que dijo Zoe, la preposición de, que en el inglés no lo Ujú. tiene. ¿Sí? Y con eso pasa con muchas cuestiones. Eso es un recurso lingüístico, no es calco literal. ¿Sí? Es un recurso que tiene el español para reordenar las palabras y que tengan sentido. Ahora bien, si yo les digo, por ejemplo, em, fingerprint, que fingerprint es huella digital, ¿no? Fingerprint y huella digital. Ay, fíjense en la palabra fingerprint. Está integrado por qué palabras en inglés. Fingerprint. Por la palabra dedo. Bien, finger. ¿Y qué otra eh, palabra? ¿Qué es print? fingerprint, Como animal print. impresión. Impresión. ¿Sí? Entonces, no digo Ujú. impresión de dedo en español, es impresión digital. Impresión dactilar. Ujú. ¿Sí? Bien. Dactilar, sí. ¿Eso se puede considerar un calco? Mm, ¿Sí o no? Les tiro otro ejemplo. ¿Cómo traducen ustedes el término? A ver, espérense un segundito que estoy pensando, a ver qué puede ser. A ver, si yo dijera tablecloth, medio difícil esa, pero bueno. Table, ¿qué es mm. table? Es una palabra en inglés Mesa. conjunta, ¿no? Tablecloth. Mesa. Ujú. Cloth, Ah, el, C-L-O-T-H. ¿Qué es cloth? ¿Un qué? em, se No, refiere no tengo acá. al material de, Sí, es un trapo. ¿cómo Closet, es? como Sí, traducción es trapo, nada más que se traduce en... sí, Nosotros no decimos trapo de mesa, decimos mantel. ¿Sí? sí. Tablecloth, por mantel. Ujú. ¿Es un calco? ¿Sí o no? Vos decís, Joaquín, que no. ¿Y vos, Mm, Zoe? ¿Que sí o que no? No estoy segura porque se Por sí refiere o en por este no, caso a como lo me hace acordar mismo. el debate de masa con Milei. Por sí o por no. Creo que es por sí en ese, porque Bien, se es por refiere a lo sí. mismo, creo. ¿Por qué? Porque estoy traduciendo literalmente a lo que se está refiriendo, si bien tiene Exacto, una palabra que es exacto, dominada. muy bien. Es el mismo caso que tiene fingerprint, que es una sola Ujú, palabrita con finger y print y se traduce como ujú. impresión dactilar. ¿Sí? Dactilar, Fíjense sí. que el término en inglés está formado por dos palabras, tablecloth, por table y cloth, todo juntito, y yo al traducir traduzco las mismas palabras que componen esa palabra en inglés y no le agrego nada como en el glass window, ¿sí? Que decía ventana de vidrio. Acá digo impresión dactilar, digo mantel, si bien tengo una sola palabra, pero en inglés tengo dos juntitas, por una cuestión terminológica más que nada, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, cuando yo digo basketball, como balón cesto. Es el mismo caso. Basket, que es cesta, ball de balón, pelota, balón cesto en español. ¿Sí? Otro, self-service. ¿Cómo traducen self-service? Autoservicio. Fíjense, self de auto, que es el reflexivo, el reflexive pronoun de myself, yourself, themselves, self-service, autoservicio. Fíjense que no agrego Ujú. nada, traduzco las mismas palabras que tengo en la palabra al español, sin agregado de nada.
¿Se dan cuenta por el calco literal? ¿Sí? Ahora, mucho cuidado de decir, por ejemplo, no sé, the house is, estoy diciendo una tontera, pero para que se den cuenta. Si yo digo the house is new y la traduzco por la casa es nueva, no estoy aplicando un calco literal ahí. Es que una, ¿qué? Si traduzco palabra por palabra, ¿una qué? ¿Qué tipo de traducción? Una traducción literal. Es una traducción literal, excelente Joaquín, ¿sí? No es calco. Para que sea calco, tengo que trasladar las mismas categorías que forman parte de una palabra idénticas al español. ¿Está? ¿Quedó claro? Por ejemplo, si yo tengo, a ver, el término, por ejemplo, si yo tengo el término, a ver, armchair, armchair. ¿Qué significa armchair? Todo junto, ¿no? ¿Qué es arm como parte del cuerpo? Arm, ¿qué es? Brazo. ¿Es chair? Ujú. Silla. Bien, entonces se traduce como, perdón, siguen Dios, se traduce como qué? El armchair es Ay, no el me acuerdo. sillón. Al sillón, sí. Sillón. También es un Ujú, calco, porque nosotros lo decimos en castellano silla de brazo, ¿sí? Pero ujú. el término sillón se forma partiendo de una palabra que está formado por dos palabras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Sí. ahí también tengo un calco literal. Otro, por ejemplo, si yo digo wheelchair, wheelchair, todo junto, es una sola palabra en inglés. ¿Qué es chair? Silla. Y wheel, the wheel of Ujú. fortune. ¿Qué es? Rueda, Sí, rueda. 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 Entonces, silla de ruedas. Ahí, si bien le agregamos el de, silla de Ujú, ruedas, no es ujú, un calco. ¿Por qué? Porque a diferencia de glass window, que eran dos palabras separadas y que para unirlas le tenía que agregar el de, en este caso ujú, wheelchair es todo junto, es una sola palabra y le tengo que agregar el de, pero por una cuestión de unificar los términos, ¿sí? Pero parte de mm, una sola palabra. Entonces, ese ujú, sí es un calco. Como el caso que ustedes tenían en el parcial, que decía un tipo de salsa de manzana o algo así, que decía apple sauce, todo mm, junto para the US y separado para UK. ¿Sí? Si bien la traducción va a ser la misma, salsa de manzana, pero en el ujú, US va a ser un calco porque es todo junto, pero en el UK, en la traducción, como son dos palabras separadas, no es calco. ¿Sí? Esa era una trampita que ustedes tenían en el práctico, en el último práctico. Esas cositas ujú. son las que ustedes tienen que tener en cuenta. Quedó, y aplicarla obviamente en la traducción. ¿Y qué pasa con la modulación? ¿Qué es la modulación como estrategia? ¿Un cambio de qué? Con sus palabras, no es necesario que me digan. Cuando... Sí, un Ah, cambio, no, perdón, seguí hablando. ¿un cambio de qué? Es que no escuché lo que dijo ella. Sí, ¿qué es modulación? Pregunté. No, pero ¿qué había dicho ella? ¿De qué? No dijo nada todavía. Bueno, No, no, no dijo pareció que... nada. ¿De eh, modulación estás el preguntando, cambio de María? lugar... Sí, Eso, sí. no, no, no dijo nada, estaba pensando. Sí, ¿un cambio de qué? Cambia de lugar el sujeto.
Bien, O, esos son los cambios, pero ¿qué es en sí la modulación? Porque después vamos a ver, después del parcial, que hay, si bien nosotros vimos cambios sintácticos, los cambios sintácticos se dan a nivel de qué? De palabra, de oración, de qué? De frase, ¿dónde de frase, cambio? ¿De qué? de frase, De de frase, frase. ¿Una frase tiene verbo o no? Si yo sí, digo, si yo digo la casa de Juan, es una frase. ¿Tiene verbo? no, No. Entonces las frases no tienen verbo. Las que tienen verbo son las oraciones. Por eso la oración puede tener sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Ese predicado puede tener complemento directo, indirecto, circunstancial, pero los complementos son seleccionados a partir del verbo. ¿Sí? Las oraciones son las que tienen sentido sintáctico. ¿Sí? Porque la oración, fíjense, yo puedo decir, Juan llega tarde todos los días. Todos los días Juan llega tarde. ¿Sí? Fíjense que yo lo puedo dar vuelta. Eso se llama sintaxis. ¿Sí? Si yo hubiese tenido la casa de Juan, yo no puedo decir Juan de la casa. No tiene sentido. Entonces, sintácticamente solo aplica a las oraciones. Ahora, la modulación también se puede aplicar al significado de las palabras, que eso lo vamos a ver después del parcial, no nos vamos a marear ahora, ¿sí? Pero lo que yo quiero saber es la modulación, que es un cambio de Es un punto. cambio de función Sí, sintáctica, sería. eso está todo bárbaro. Esos son Ujú, ujú, los recursos o los cambios lingüísticos que yo puedo producir a través de la modulación. El cambio de una oración pasiva por activa, el cambio de función sintáctica, es decir, un sujeto pasa como predicado o un complemento circunstancial como sujeto, ¿sí? ujú, Pero, o puede ser un cambio, digo, de construcción pasiva por activa o lo contrario, negativado. Es decir, tengo una oración ujú, afirmativa y la puedo negar o tengo una oración negativa y la puedo cambiar a afirmativa. ujú, Esos son cambios a nivel sintáctico porque lo hago dentro de una oración. ¿Sí? Pero la modulación es un cambio en el punto de vista, un cambio en la idea general del texto. Fíjense, si yo cambio por pasiva, de activa a pasiva o de pasiva a activa, estoy cambiando la idea original del texto. Si yo cambio la función sintáctica, como bien dijeron ustedes, estoy cambiando la idea original del texto. Y si cambio de lo contrario, negativado, de una afirmativa lo hago negativa o de una oración negativa la hago afirmativa, estoy cambiándole el sentido original del texto. Eso es la modulación, un cambio en el punto de vista del texto original. ¿Sí? Ahora bien, ya dijeron ustedes, o ya ujú. los mencionamos, ¿no? El cambio de función sintáctica. Bien, ¿qué otra cosa? Obviamente que cuando yo hago o aplico cambio de función sintáctica y me preguntan, ¿qué hiciste acá? Y bueno, cambié esto que era circunstancial de tiempo, por ejemplo, pasó a ser objeto directo. O esto que era objeto directo pasó como circunstancial de lugar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos cambios tienen que estar claros para saber lo que aplicaron y por qué lo justificaron. ¿Sí? Ahora bien, transposición. ¿Cuándo aplico transposición como estrategia? ¿Qué es? ¿Un cambio de qué? Supongamos, es muy común cuando yo tengo muchos adverbios, tengo muchos adverbios terminados en mente y recuerden que eso es un vicio lingüístico. Por ejemplo,
Si yo traduzco, a ver, si yo traduzco un adverbio terminado en li, por ejemplo, slowly, y lo traduzco por, supongamos que yo digo una pavada, digo, em, she drives slowly, she drives slowly, y en lugar de traducir ella maneja despacio, yo digo ella es una conductora, eh, o a ver, lo voy a hacer distinto. She drives quickly, ¿sí? She drives quickly. En lugar de decir ella maneja rápido, yo digo ella es una conductora rápida. No tiene sentido lo que estoy diciendo porque no tiene naturalidad, pero supónganse que fuera una traducción y me encantó y la dejo así. A ver, Eh, ¿cuál es el Creo que adverbio o cuáles son las categorías que se intercambian ahí? que sería mantener el sentido, pero cambiar la gramática sería A básicamente. ver, ¿qué vas a cambiar de la Ujú. gramática? Con esta versión. Sí, sí. Eh, ¿Qué cambios hice yo? She Sería, drives quickly. Ella es ujú, una conductora rápida. eh, eh, pasar a hablar a ella, como ella como conductora en vez de eh, ay, no sé cómo explicarlo. A ver, vamos a ir viendo palabra por palabra. Esta es una oración simple, Ujú, ¿sí? Pero sí. nosotros, a ver, yo les estoy tirando oraciones medias agarradas de los pelos para ver dónde trabajan. Pero ustedes aplican las estrategias de traducción, de hecho que lo he visto en el caso de Joaquín, nada más que cada estilo que es particular, en el caso tuyo también, Zoe, cada uno tiene un estilo particular de traductor, para traducir. Y para mejorar el estilo, para que la oración me resulte natural, yo tengo que hacer cambios. Estos cambios pueden ser a nivel de palabra, de orden de palabras, puede ser de cambio de función sintáctica, como recién dijeron, puede ser una categoría gramatical por otra, puedo tener una oración pasiva y la paso por activa. Bueno, todos esos cambios que yo meto tienen nombres y se llaman estrategias de Ujú, traducción, ¿sí? Entonces, ujú, para poder ponerle nombre a cada uno de esos cambios, hay que saber cuáles son las estrategias de traducción y cómo cada una opera dentro de la oración. ¿Qué cambios eh, o con qué cambios se relaciona? ¿Sí? Si hago un cambio de una oración pasiva por una activa o de activa por pasiva, digo, modulación, cambio de pasiva por activa. O esto, ujú. extranjerismo puro, porque del inglés se naturalizó en español. O es un calco literal y hacer la explicación que vimos recién. ¿Sí? Ahora bien, volviendo a este ejemplo, esto les digo para que lo tengan en cuenta. Saber justificar los cambios que cada uno hace. Por supuesto, las estrategias que vimos son poquitas. Vamos a ver muchas más. Tenemos bastante tiempo de cursado todavía. Ahora bien, vamos a ver palabra por palabra. She, ¿cómo se tradujo en el español? ¿Cómo lo traduje en ese ejemplo? Ella, Ella. ¿Hay cambios ahí? no. No, es she y ella, es la traducción directa. Ujú. Bien, drives sufrió cambios. La oración era, Sí, Joaquín, vos que no sé si la escuchaste, she drives quickly,
ella es una conductora rápida. Si bien ujú, no suena natural, pero no se me ujú. ocurre otra, es para explicar un poquito a lo que queremos llegar. Por supuesto, ustedes van a Sí, hacer sí. otra oración, nada más que, sí, que se puede mejorar, pero la estrategia de Ujú, traducción para aplicar ahí no la vimos, por eso les estoy tirando cualquiera. ¿Sí? ujú. A ver. Em, She drives quickly, ella maneja sí, rápido. Ella es una conductora rápida. Ese sí, drives. porque drives es, es conducir Bien, ¿y cómo lo traduces? y, y lo pasamos a hacer como ella, como conductora. En vez de Bien, ¿qué decir, es ella está drive? conduciendo ¿Qué es drive? ¿Qué categoría gramatical es drive? ¿Un qué? em, un verbo. Un verbo. En inglés es un verbo. ¿Y qué es conductora en el español? El verbo conducir en inglés, drives. ¿Y qué es Ujú. conductora en español? ¿Qué categoría gramatical es? Em, es adverbio, si no me confundo. No, los adverbios no es adverbio. Los adverbios son lo mismo que los circunstanciales Los circunstanciales tienen función adverbial. Ujú, Así que tenés adverbios de tiempo, de ujú, lugar, que son los que más se ujú, usan. De compañía, de instrumento, de modo, ujú, condicionales. ¿Sí? Pero acá, ujú. conductora, ¿qué es? Libro, conductora, casa, mesa, silla, ¿qué son? Sustantivo. Sustantivo. Entonces, fíjense, cambio de verbo drives a conductora Ujú, sustantivo. Hay un ujú, cambio de qué? De categoría gramatical, de verbo sustantivo. Y esa ujú, estrategia de traducción justamente es la transposición. La transposición es una estrategia que me permite cambiar de categorías gramaticales. ¿Sí? ujú, La modulación me permite, entre todos los cambios, cambiar función sintáctica, pero la transposición me permite cambiar categoría gramatical. Ahí tenemos una, verbo por sustantivo. Seguimos porque nos queda una palabra. ujú. Slowly. Quickly, Slowly, digo, quickly. Se quickly. cambia por rápido. Eh, Quickly, ¿qué es? rápida. Termina en L-Y. ¿Qué es Eh, quickly? Todos los que em, terminan en un, L-Y en inglés, ¿qué son? Quickly, generally, mm, slowly, beautifully. adjetivos, ¿No? ¿no? ¿Qué son? Todo lo que termina en L-Y. ¿Qué son? Properly, ghostly, often, always, never. No, exacto. Amigo Eh, Joaquín, ¿qué es? Friendly, adverbios. ah, Les está. mencioné always, never, usually, porque generalmente son los que se dan como adverbs of frequency cuando aprenden en la Mm, secundaria o la academia, aprenden el present simple o el simple present cuando hablan de rutina, ¿no? Pero los LY también son adverbios, por eso les corrijo no traducir adverbios en mente como vicio lingüístico, que lo tienen en la guía de estilo, porque generally, que ya es larga, si yo lo voy a traducir generalmente, se me alarga más. Por eso los adverbios los terminados en mente en español no lo usamos y usamos estas estrategias. Fíjense, tenemos quickly por rápida, una conductora rápida. Quickly adverbio, rápida, ¿qué es? Mm, un adjetivo. Un adjetivo. Muy bien, Joaquín.
rápida es adjetivo. Ahí, en la misma oración tenemos dos cambios de categoría gramatical. El verbo drives cambió por conductor a sustantivo y el otro cambio de categoría gramatical es quickly, que es adverb, cambió por rápida, que es un adjetivo en el español. Eso es la transposición, el cambio de categorías, ¿sí? Lo que vienen ustedes haciendo, estos cambios, pero bueno, ahora le vamos a dar nombres porque cuando lo tengan que justificar, no se pueden quedar ahí pensando. Todo tiene un porqué. Las decisiones que tomamos como traductores, desde el punto de vista lingüístico, terminológico y demás, todas las decisiones tienen un porqué. ¿Sí? No, no es que, me pintó y lo puse así porque quedaba lindo. No, tiene una justificación y para justificar necesito el marco teórico. Y eso tiene que estar muy bien aceitado. ¿Sí? Bueno, y de eso se trata. Ustedes tienen esta semana, ustedes el práctico del vino y el cuestionario lo tienen para mañana, ¿no? Sí, bien. ¿Qué les iba a decir? Yo voy a tratar de corregirle. Ahora tengo otro grupo y después tengo un compromiso, tengo con la otra facultad. Voy a tratar de corregirles para mañana a la mañana temprano, porque total después tienen todo el día, los dos prácticos que tenían ustedes, sobre todo para que vean los usos de las estrategias y demás, porque dentro del cuestionario también tienen alguna pregunta vinculada con las estrategias de traducción para que no arrastren el error y con las correcciones, los comentarios, más lo que vimos en este encuentro, también pueda servirles para no solamente trabajar modulación, que es lo nuevo, sino también tener en claro las estrategias de traducción que se vieron antes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Una cosita que yo les decía recién, en la cocina les va a aparecer nombres de pescado, nombres de utensilios, muchas palabras en otros idiomas, sobre todo en francés, italiano, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen ahí en la plataforma que se los plantea en el video, y se los dije cuando les habilité la clase, tienen ahí diccionarios multilingües, ¿sí? Sobre todo uno de Charbonnier, que es una investigadora francesa, ¿sí? Y aparte es chef, ustedes tienen ahí para verificar, es español, francés, francés, español, ¿sí? Para poder ver términos en un sentido o en el otro, saber si tengo que explicar si el término es muy complejo. Porque una cosa es traducir bavarois, que no todo el mundo lo conoce, que traducir, no sé, papillot, ¿sí? Que son verduras o carnes envueltas en papel manteca, ¿sí? Que es lo que ustedes tuvieron que traducir, ¿sí? Papillot lo conoce todo el mundo, pero si yo les pongo bavarois o pasta choux, que vieron que se escribe choux, choux, pasta choux, que es la que ustedes con la que comen, que es la masa con la que hacen las bombas de crema. ¿Y comieron alguna vez bomba de crema? ¿Sí? Que tiene crema pastelera adentro. ¿Nunca te hizo tu mamá, Joaquín? Eso no es pastelera, no es muy pastelera, No. ¿no? Pero saber lo que son las bombas de crema. ¿Sí? Eso Sí. se llama pastachú, que es un término que ustedes tenían. Eso se deja tal cual, no les tengo que explicar porque todo el mundo lo conoce, pero bavarois no todo el mundo lo conoce. Después una cosa que tienen también en el material de lectura, ¿sí? Cómo redactar los textos de la cocina con respecto al imperativo, con respecto a la conversión de unidades, qué unidades convertir y qué no, es decir, la adaptación de unidades. Tienen también la normativa, los nombres, ¿sí? Porque van a encontrarse ustedes que los nombres
de bebidas, de comidas, de tragos, de postres, incluso las variedades de productos, como las variedades de las manzanas, de los limones, de los pepinos, en inglés aparece con mayúscula, pero en inglés no. Entonces, saber si va con minúscula, saber si va con cursiva, saber si es un término que resulta entendible en español y lo voy a escribir en redonda. Bueno, todas esas cosas son las que deben investigar. Y para poder apropiarse hay que leer y ver la videoclase y ya tienen un paso ganado y no están inventando y demás. Porque muchos de los errores que ustedes tienen, tanto terminológicos, conceptuales o de sintaxis y demás, derivan de una escasa apropiación de los contenidos. Entonces, hagan este camino, usen ahora estas 2 semanas que tienen del parcial, un tiempo para rever los contenidos que no han leído, ver de nuevo las videoclases y tomar nota de aquello que les vive yendo mal en las producciones, ¿sí? De una unidad o de la otra. ¿Quedó claro? Se aprueba con 4, pero para aprobar el parcial, las dos partes del parcial, la teórica y la práctica, deben aprobarse. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, gente, si no hay más dudas, vamos a dejar acá porque ahora a las 7 tengo otro grupito. Perfecto. Cualquier duda que les surja antes del parcial, no durante el parcial, me consultan, usen el foro, me mandan preguntas, no tengo ningún problema. Incluso si mañana sábado o domingo surgen, yo les respondo. ¿Sí? Yo voy a tratar entre hoy y mañana de corregir y mandarles las correcciones, las devoluciones que faltan. Y cualquier cosa que lo vean y si surgen dudas, me consultan. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Yo ahora voy a entrar en otro grupo y después cuando desgrabe la clase se la subo. Si hay algo que quieren volver a escuchar o demás, va a quedar subida a la plataforma. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, gente, un gusto estar de nuevo y mucha suerte en el parcial, ¿sí? Así que nos estamos viendo entonces, ¿sí? Sí. Que tengan un excelente fin de semana. Mucha suerte. Muchas Chao, gracias, chicos, que estén igualmente. bárbaros. Suerte. Nos vemos. Chau, Chao, chau. gracias.